Estás aquí. Eso es suficiente. Lo que cargaste durante el día. Déjalo en el suelo junto a la cama. Lo que cargaste durante la última hora. Déjalo también. La habitación a la que estás a punto de entrar no necesita nada de eso. Hay un pasillo dentro de ti esta noche. Largo. Fresco. Suave bajo tus pies. Al final del pasillo, una gran sala. Y a lo largo de las paredes de esa sala, 50 puertas. Detrás de cada puerta, una versión distinta de ti. Algunas ya han hecho lo que tú aún estás intentando hacer. Algunas ya se han vuelto quien eres lentamente. Algunas te están esperando, y han esperado más tiempo del que sabes. Esta noche, conocerás a una de ellas. Antes de caminar por el pasillo, respira. Hacia adentro, despacio. Hacia afuera, despacio. Otra vez. Hacia adentro, despacio. Hacia afuera, despacio. Esta práctica no te pide que creas en nada. Quien quiera que entiendas que está en esta habitación contigo. Dios. Los santos. Tus ancestros. Tu yo superior. Tu yo del futuro. Tu mente inconsciente. El universo. La parte de tu cerebro que imagina. O simplemente tú, hablándote a ti mismo. Todos son bienvenidos aquí. El mecanismo es tuyo para elegir. La práctica es la misma. Puedes cerrar los ojos ahora si no están ya cerrados. Puedes poner tu pantalla boca abajo si no está ya boca abajo. La habitación no necesita luz. La habitación no necesita que nadie esté observando. Solo te necesita a ti. El pasillo es ahora suficientemente real para caminar. Cada paso, sin prisa. Cada respiración, un poco más lenta que la anterior. Las paredes del pasillo son cálidas al tacto. El suelo es suave. Piedra oscura, madera pulida. Puedes elegir, pero no importa. El techo es alto, y se curva suavemente hacia arriba. Al final del pasillo, la gran sala se abre. Entras. A tu alrededor, 50 puertas. No necesitas contarlas. No necesitas encontrarlas todas. Algunas noches solo verás algunas. Algunas noches las verás todas a la vez. Algunas noches, solo una estará iluminada. Esta noche, una de ellas te está llamando. Deja que la atracción venga a ti. No la busques. Estás siendo atraído. Hacia una puerta. Detrás de esta puerta está la versión de ti que conocemos esta noche. Puedes ir hacia ella ahora. Puedes llevar tu mano a su superficie. La madera es cálida. La manija gira fácilmente. Cuando estés listo, y solo cuando estés listo, la abres. Traspasa. Estás siendo atraído hacia esta puerta porque has estado pensando en ella. La puerta del yo que dijo sí. La has sentido recientemente, en las primeras horas cuando el sueño no llega. Te has preguntado cómo se ve esa versión de ti ahora. La que abrió la boca y dijo la palabra cuando cada instinto de protección gritaba no.
La que sintió el miedo moverse a través de su cuerpo como agua, y aún así hizo lo que tenía que hacer. Has caminado por estos pasillos muchas veces. Sabes cómo cae la luz en esta gran sala. Sabes cómo suena tu respiración cuando rebota en el techo alto. Pero has evitado esta puerta en particular. Hay algo en ella que pide algo de ti incluso mientras te acercas. Una especie de reconocimiento. Una especie de convertirse. La puerta parece más pequeña de lo que esperabas. No insignificante. No disminuida. Pero íntima. La madera es de un color ámbar profundo, cálida como la piel. No hay cerradura en ella. Solo la manija, que encuentras tu mano tomando sin haber decidido hacerlo. La habitación más allá es pequeña y cálida. No vacía. No lujosa. Una habitación que conoce su propia simplicidad y ha hecho paz con ella. Hay una ventana. Afuera, algo parecido a atardecer, aunque no puedas decir qué hora del día es realmente. La luz es dorada y oblicua. Cae sobre una silla, una mesa, una taza de algo humeante. En la silla está el yo que viniste a conocer. Está cómodo allí. No inquieto. No fingiendo facilidad, sino realmente a gusto en su propio cuerpo. Notas esto primero. La manera en que se sienta. La manera en que sus manos descansan. Hay una apertura en ellos, una cualidad de expansión, como si hubieran aprendido a ocupar espacio sin disculparse. Te miran con ojos claros y sonríen. No una actuación. Una sonrisa real. El tipo que llega a todas partes a la vez. Bienvenido, dicen. Te he estado esperando. Soy la versión de ti que aprendió a decir sí. No a todo. No descuidadamente. Pero sí a las cosas que importaban. Sí a las cosas que te asustaban. Sí a la vitalidad que vivía dentro de ti y no tenía a dónde ir. Siéntate conmigo. Quiero contarte cómo pasó. Comenzó con un pequeño no que finalmente le dije al no más grande. Había construido una vida alrededor de la protección. Alrededor de mantenerme lo suficientemente pequeño para estar seguro. Alrededor de hacerme útil para poder ser tolerado. Alrededor de mantener silencio para poder desaparecer. Pensé que esto era sabiduría. Pensé que esto era gracia. Pensé que era la única forma de sobrevivir al mundo. Pero me estaba ahogando en una vida que no era mía. Cada día decía no a las cosas que quería. Decía no tan automáticamente que dejé de escucharme decirlo. Me convertí en una persona que sabía cómo rechazar. Sabía cómo disminuir. Sabía cómo apartar las invitaciones, oportunidades y amabilidades. Me volví experto en la negativa educada. En la risa de autodesprecio que significaba que nadie podría lastimarme rechazándome primero. ¿Sabes cuál es el precio de eso? No es solo las cosas que no haces. Es el yo que no te conviertes. Es la vida que sigue siendo teórica. Es la versión de ti que existe solo en imaginación, en el algún día, en el si solo las cosas fueran diferentes. Tenía 32 cuando me di cuenta de que si no paraba, tendría 72 y seguiría esperando. Seguiría diciendo no. Seguiría detrás de la puerta cerrada. Seguiría seguro y seguiría ahogándome. El primer sí fue tan pequeño que lo hubieras perdido si no estuvieras prestando atención. Una amiga me invitó a algo. Un espectáculo. Una lectura. Nada importante. Nada que cambiaría el mundo.
pero sentí el apretamiento familiar en el pecho. La historia vino automáticamente. Estaba cansado. Tenía trabajo temprano. No tenía nada que ponerme. No era bueno en grupos. Y así sucesivamente, la cascada de razones por las que no era la única respuesta. Pero algo había cambiado en mí. Una pequeña grieta en la pared que había construido alrededor de mi propio deseo. Me escuché diciendo las razones y las escuché como las mentiras que eran. No mentiras sobre las cosas externas. Estaba cansado. Tenía trabajo temprano. No tenía mucho que ponerme. Pero estas no eran las razones reales. La razón real era que tenía miedo. Miedo a ser visto. Miedo a querer algo. Miedo de que no merecía disfrutar la noche. Miedo de que nadie quisiera que estuviera allí. Y de todas formas dije sí. Me senté en esa pequeña sala con mi amiga y otras personas que no conocía muy bien y vi la lectura y no desaparecí dentro de mí. No me hice pequeño o apologético. Comí los bocadillos. Reí con los chistes. Sentí la noche suceder en mi cuerpo en lugar de verla desde fuera. No fue nada. Y fue todo. Porque ese sí cambió algo en mí. Era como si hubiera estado conteniendo la respiración durante tanto tiempo que olvidé que podía exhalar. Ese pequeño sí me enseñó que podía decirlo y sobrevivir. Que el mundo no se colapsaba cuando ocupaba un pequeño espacio. Que la gente a mi alrededor no se apartaba con disgusto cuando me permitía existir en su presencia. Después de eso, los síes llegaron un poco más rápido. Dije sí a algo que quería aprender. Siempre creí que no era lo suficientemente talentoso, no lo suficientemente inteligente, no el tipo de persona que podría aprender cosas nuevas. Pero dije sí a la clase de todas formas. Al principio fui terrible. Era torpe y lento y frustrado. Pero seguí presentándome. Y algo extraordinario sucedió. Mejoré. No porque de repente fuera talentoso, sino porque hice el trabajo. Porque me quedé. Porque no me fui cuando se puso difícil. Eso me enseñó algo sobre mí que no sabía que estaba allí. Persistencia. Compromiso. La capacidad de quedarme incluso cuando quería correr. Dije sí a la ayuda cuando la necesitaba. Esto fue más difícil que los otros síes. Había construido una identidad alrededor de ser autosuficiente. Alrededor de no necesitar a nadie. Pensé que pedir ayuda era fracaso. Pensé que significaba que era débil o roto o demasiado. Pero me estaba ahogando tratando de hacerlo todo solo. Y dije sí cuando alguien se ofreció a llevar algo conmigo. Les permitió ver que estaba luchando. Y en lugar de juicio, obtuve compasión. En lugar de rechazo, obtuve presencia. Aprendí que ser conocido no era lo mismo que ser una carga. Que pedir ayuda no era debilidad. Que tenía valor no porque pudiera hacer todo por mí mismo, sino porque era humano y importaba. Dije sí a ser visto. Este fue el sí más profundo. Durante tanto tiempo había estado escondido. Me había editado para diferentes audiencias. Me había asegurado de que nadie nunca viera la totalidad de mí a la vez. Pero al esconderme, me volví invisible incluso para mí mismo. Y llegó el día en que alguien me miró, realmente me miró, con todas mis contradicciones y miedos y deseos salvajes y corazón terco, y dijo: eres hermoso. Eres completo. Perteneces aquí. Y dije sí. Les permití verme. Y en lugar de la aniquilación que temía, finalmente me sentí enfocado.
como si todos los pedazos esparcidos de mí hubieran sido finalmente permitidos existir en la misma habitación. Dije sí a mi propio deseo cuando me habían dicho que quisiera menos. Que fuera más pequeño. Que no pidiera demasiado a la vida. Dije sí a perseguir algo que me importaba incluso aunque pudiera fallar. Incluso aunque pudiera parecer tonto. Incluso aunque pudiera descubrir que estaba equivocado sobre mí mismo. Pero al decir sí a mi deseo, descubrí que no estaba equivocado. Que lo que quería importaba. Que mis anhelos eran legítimos. Que se me permitía llegar por algo hermoso. ¿Y sabes qué pasó con mi cuerpo cuando empecé a decir sí? Se abrió. No me di cuenta de cuánto había estado cerrándome. Cuánto me había contraído en un espacio más y más pequeño. Pero a medida que decía sí más a menudo, mi cuerpo comenzó a despegarse. Mi respiración se hizo más fácil. Podía sentir el sol en mi piel sin sentirme inmediatamente como si tuviera que esconderme de él. Podía comer comida y saborearla. Podía moverme por una habitación sin disculparme por ocupar espacio. No estoy diciendo que todo se haya hecho fácil.